Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente de Colombia. Y vamos a responder una pregunta que es, la verdad, muy simple. ¿Cómo fue que se robaron la plata que era para atender emergencias? Vamos a seguirle la pista al dinero de todos los colombianos. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a desarmar este escándalo en 6 pasos. Arrancamos con un contrato que desde el principio olía muy mal y terminamos con las preguntas que a día de hoy todavía nadie se atreve a responder. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con una promesa que se rompió y que fue la primera pista del robo. Un proyecto que supuestamente iba a llevarle agua a La Guajira, una de las zonas más vulnerables del país, y que terminó siendo un engaño total. Quien empezó a jalar la pita de todo esto fue una periodista. Ella fue la que descubrió que esos carrotanques, nuevecitos, que debían estar calmando la sed de miles de personas, estaban en realidad abandonados en una base militar, quietos, sin usar. Y la cifra, claro, es escandalosa, casi 47.000 millones de pesos por 40 carrotanques. Pero ojo, la clave del robo no está tanto en el valor total, sino en lo que se pagó de más, o sea, en el sobrecosto. Miren, la investigación destapó que el contrato estaba inflado en más de 20.000 millones de pesos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y dónde terminó esa plata extra? La plata de nuestros impuestos. Entonces, si 20.000 millones de pesos se pagaron de más, la pregunta es obvia. ¿A dónde fueron a parar? Y aquí es donde la historia se pone más oscura todavía. Y lo sabemos gracias a los que decidieron empezar a hablar. A ver, en el centro de todo este enredo está la UNGRD. Pensemos en esta entidad como la que debería estar salvando vidas en medio de desastres, pero en este caso fue usada como la fachada, como la caja menor para poder sacar la plata. El esquema era tan simple que asusta. La plata pública salía para un contrato inflado a propósito, y esa plata que sobraba se repartía en sobornos. Así de descarado. Y escuchen esto, porque la confesión de uno de los implicados lo pinta perfecto. Esto no eran transferencias bancarias ni cheques, nada de eso. Era plata en efectivo metida en maletines que se entregaba personalmente en los apartamentos de algunos de los políticos más poderosos del país. Pero a ver, ¿para qué tomarse toda esta molestia? ¿Cuál era el objetivo final? Pues según confesaron, era simple y llanamente para comprar el apoyo de los políticos en el Congreso y así poder pasar las reformas del gobierno. Y según los testimonios, los sobornos llegaron hasta lo más alto del poder legislativo. Estamos hablando de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. A ellos les habrían llegado miles de millones. Pero quizá lo más grave de todo es esto. Según el exdirector de la UNGRD, esta no era una idea de unos cuantos corruptos actuando solos. A él le dijeron textualmente que era una política de Estado, que la orden venía de muy arriba. Y claro, si esto era una política de Estado, el escándalo no se podía quedar solo en el Congreso. La investigación siguió subiendo y llegó a los niveles más altos del gobierno, con un resultado que nadie se esperaba. Y es que la Fiscalía acusó a 2 de los ministros más poderosos del gobierno de ser, presuntamente, las cabezas detrás de toda esta operación de corrupción. Con esto entendemos que los carrotanques eran apenas la punta del iceberg. La Fiscalía dice que estos ministros, supuestamente, manejaban una red de contratos de más de 600.000 millones de pesos para comprar favores políticos. En una decisión que sorprendió a todo el mundo, la jueza del caso les negó la casa por cárcel y ordenó que fueran a prisión. ¿Por qué? Porque consideró que el riesgo no era que se volaran, sino que la red de corrupción que presuntamente lideraban seguía activa y era un peligro para la sociedad. Y aquí el escándalo da un giro tremendo. Hay que ponerle mucha atención a las palabras que usó la jueza para describir esta operación, porque son clave para entender la gravedad de lo que pasó. Para la jueza, esto no fue un simple caso de sobornos. Ella lo llamó una empresa criminal. O sea, una maquinaria perfectamente organizada y aceitada que había hecho de la corrupción su manera de gobernar. El robo como método de trabajo. Con ministros en la cárcel y con los que hablaron colaborando con la justicia, la pregunta es, ¿en qué va todo esto hoy? Pues el escándalo sigue más vivo que nunca. Mientras unos ya enfrentan a la justicia, otros escaparon del país y la lista de congresistas investigados parece que crece cada día más. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón, la que sigue sonando en toda Colombia.
Si los ministros eran los que daban las órdenes, ¿quién les daba las órdenes a ellos? ¿O es que actuaban solos? Al final, y creo que esto es lo verdaderamente importante, no se trata solo de la plata que se robaron. Se trata del daño profundo, sistemático, a la confianza de la gente en sus instituciones. Un daño orquestado, según la justicia, desde lo más alto del poder.